Muy buenas noches nuevamente a todos ustedes, tras haber realizado nuestra retroalimentación con un jueguito de ruleta. Podemos contextualizar, ¿no?, nuestro avance. Hemos estudiado los conceptos de la obligación, su naturaleza jurídica, cuáles son las diferencias de los derechos personales, de crédito u obligacionales, con los derechos reales. Hemos analizado la clasificación de las obligaciones y hemos entrado a ver el tema de los efectos de la obligación. Y dentro de los efectos hemos visto, tal cual nos ha dicho Johnny Tarky, podemos realizar un estudio o un análisis de la misma desde el cumplimiento y su incumplimiento. El cumplimiento de la obligación, como hemos visto, tiene ciertos elementos, tiene ciertos requisitos, se requiere un solvens, un accipiens, se requiere que se cumpla con el principio de exactitud de las obligaciones y tiene que existir una obligación válida previa, ¿no? Hemos visto además que hay ciertos elementos accidentales de la obligación, el tiempo, el lugar, la imputación de pagos, que también deben recordar todos ustedes, para finalizar en el tema del pago con efectos liberatorios, ¿no? El pago, cuando cumple con el principio de exactitud, termina liberando al deudor de la prestación. Una vez que hemos terminado de analizar el tema del pago, hemos visto que hay ciertas circunstancias que ameritan que el pago se deba realizar de otras maneras, no de otras formas. Así hemos estudiado la oferta de pago y consignación, la dación en pago, la cesión de bienes y también hemos terminado analizando el tema de la subrogación, del pago con subrogación. Una vez que hemos terminado entonces este acápite o esta parte de la obligación, desde la perspectiva de su cumplimiento, hemos podido ingresar al análisis de la obligación, pero ya desde la perspectiva del incumplimiento. Y hemos visto que el incumplimiento conlleva el derecho que tiene el acreedor para exigir al deudor el cumplimiento de la prestación. Y esto lo va a hacer de manera forzada. La obligación, la ejecución forzosa de la obligación tiene que ser siempre jurisdiccional, ¿no? No estamos hablando de un deudor, de un deudor que pueda verse, como diríamos, atacado directamente por su acreedor, ¿no? El acreedor no puede ir y decirle, me debes dinero, me voy a llevar esta mesa, me voy a llevar este televisor, no, ¿eh? Entonces tendrá que acudir ante la autoridad jurisdiccional para que se proceda a la ejecución forzada. Hemos visto que la ejecución forzada va a ser diferente en prestaciones de dar, hacer y no hacer. Y en caso de que después de todo un proceso, el juez decida que se debe cumplir la obligación, ante la negativa del deudor de cumplir, pueden aplicarse ciertas sanciones pecuniarias llamadas astrans, ¿no ve? Una vez que hemos revisado eso, hemos visto que no siempre es posible el cumplimiento de la obligación en especie, ¿no? No siempre es posible. Entonces, tendrá que hacérselo por equivalencia. Y hemos visto que ante el incumplimiento, el deudor puede ser responsable, siempre y cuando concurran ciertos elementos necesarios. Y eso, de eso hemos hablado hace un momento. Y nos referíamos a que debe existir, en primer lugar, un incumplimiento de la obligación. En segundo lugar, tiene que haber culpa, es decir, imputabilidad al deudor, una imputabilidad de segundo grado, como habíamos manifestado, ¿no? Tiene que haber mínimo culpa, tiene que haber dolo para que se le pueda atribuir esa responsabilidad al deudor. Tiene que existir un daño. En materia civil es muy importante esto. No basta con que exista un simple riesgo, como en materia penal, como habíamos manifestado, ¿no? Además de existir un daño, tiene que existir un nexo de causalidad. Y dentro de las relaciones de causa-efecto, el deudor y su incumplimiento tiene que ser la causa del daño generado al acreedor, ¿no? De esta manera, entonces, hemos visto que el incumplimiento puede conllevar la ejecución forzada, exacta, y además puede conllevar a la responsabilidad. Para que se establezca el incumplimiento del deudor, se tendrá que constituir en mora el mismo, ¿no? Y para constituirlo en mora, tendrá que realizárselo mediante intimación judicial, mediante la denominada interpelación también, ¿no? Un acto unilateral de carácter recepticio por el cual el acreedor hace conocer a su deudor que el incumplimiento le está generando ciertos daños, ¿no? Entonces, eso lo hemos analizado y hemos visto que también hay ciertos casos de mora automática, ¿no?
Es decir, hay ciertos casos en los cuales no es necesario constituir en mora, como en los hechos ilícitos, como en caso que las partes hubiesen acordado que el solo vencimiento del plazo ya conlleva la mora, ¿no? Entonces, hemos podido revisar este tema tan complejo de la mora, que lo que va a buscar es generar certeza posteriormente en la autoridad jurisdiccional de que ha existido el incumplimiento, ¿ya? Y desde ese momento, claro está, ya existirán los daños y perjuicios moratorios a los que nos hemos referido, ¿no? Solo desde ese momento, porque la mora no es lo mismo que el retraso, ¿no? Eso es algo importante. Pero pueden suceder situaciones excepcionales en las cuales el deudor queda liberado de la obligación pese a que incumpla, ¿no? El deudor incumple la obligación, pero aún así no podrá solicitársele o pedírsele mediante la ejecución forzada que cumpla la obligación, ni tampoco se le podrá exigir los daños y perjuicios. Existe una situación, y esto se refiere al caso fortuito o la fuerza mayor, que vamos a ver en un instante más y que vamos a ir analizando. Entonces, el deudor puede no cumplir por dos motivos. En primer lugar, porque no quiere. Y se acuerdan ustedes que cuando el deudor no quiere cumplir la prestación, estamos ante una situación del dolo, ¿no? En el incumplimiento. Entonces, existiría un incumplimiento como tal y se puede cumplir, se puede solicitar ante la autoridad jurisdiccional por parte del acreedor que se proceda a la ejecución forzosa, ¿no? Cuando sencillamente el deudor no quiere. Pero hay ciertas circunstancias por las cuales el deudor no puede cumplir la prestación. En caso que estemos ante una imposibilidad jurídica como esta, de carácter objetivo y absoluto de cumplimiento, estamos entonces ante la imposibilidad sobreviniente. Si la causa de la imposibilidad es preexistente o simultánea a la obligación, es decir, si la obligación misma ya era imposible el momento que se genera la misma, no estaríamos ante un caso de fuerza mayor o ante un caso fortuito. Eso es algo importante a tomar en cuenta, ¿no? Estaríamos sencillamente ante un objeto imposible. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros analizábamos el objeto de la obligación, nosotros decíamos que el mismo, según las prestaciones de dar, hacer y no hacer, tenía que ser mínimamente posible, lícito y determinado. ¿Se acuerdan, no? El objeto de la obligación tiene que ser posible, lícito y determinado. Mínimamente. Obviamente, hemos analizado un poco más y hemos visto que hay otros requisitos. Pero entre uno de ellos estaba la posibilidad, ¿no? En las prestaciones de dar, por ejemplo, se tiene que transferir un bien sobre el cual uno tiene derecho para transferir, es decir, un bien sobre el cual se tengan facultades de administración extraordinaria, como nos diría la doctrina italiana, es decir, que dé la posibilidad que se pueda transferir el bien. Si no, es imposible, ¿no? También puede suceder, por ejemplo, te vendo la luna, ¿no? Es decir, una prestación por la cual yo te vendo la luna, esa sería una prestación imposible. Se da también ciertas prestaciones de hacer en las cuales, claro está, tienen que existir también ciertos requisitos, ¿no? Tiene que ser personal de quien se obliga, pero uno de ellos es que sea posible. Y la posibilidad entonces tiene que estar presente en el objeto para que la obligación sea válida. Si la obligación, si el objeto de la obligación es imposible, sencillamente la obligación podrá posteriormente ser apacible, ser pasible, ser, ¿cómo diríamos? Ser objeto, de ser determinada nula, ¿no? Por una autoridad jurisdiccional. El juez, al ver que una obligación era desde su nacimiento imposible, puede determinar su ineficacia, es decir, determinar que ha sido nula. Pero esto no es lo mismo que el caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el caso fortuito y la fuerza mayor se van a generar con posterioridad a que ha nacido la obligación. Hemos celebrado el contrato y cuando yo te tenía que cumplir, ha acontecido un hecho. ¿Me entienden? Ha acontecido un hecho que ha imposibilitado que yo pueda cumplir la prestación como deudor. Y a eso nos referimos con la fuerza mayor y el caso fortuito. En caso de existir
imposibilidad, entonces, el deudor no está negando el fundamento de su deber, el deudor sabe que hay una obligación, pero va a existir la impotencia de cumplir, es decir, no va a existir posibilidad de cumplir la obligación. Y esto va a incidir sobre el objeto mismo de la prestación, de la obligación, ¿no? Sobre la prestación misma. Lo cual hace que no pueda ser imputable al deudor, generando un supuesto de inimputabilidad. Eso es importante. Entonces, las circunstancias que hacen imposible el cumplimiento de la obligación hacen que el deudor sea inimputable, ¿no? Para exigírsele la reparación del daño y el cumplimiento de la obligación. Si la causa, ya habíamos dicho esto, en caso de imposibilidad temporal, también el deudor se termina exonerando, ¿no?, de la prestación, pero mientras la imposibilidad perdure, ¿ya? Esto quiere decir que hay muchas situaciones por las cuales la imposibilidad se da durante un tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Supongamos que antes de los acontecimientos, de un acontecimiento ciudadano de rebelión, yo le tenía que pagar a Claribel $10,000. Imaginemos, ¿no? Yo le debía $10,000 a Claribel y como nosotros sabemos, el lugar del pago en el caso de las prestaciones pecuniarias es en la casa del acreedor, ¿no? Entonces yo tendría que ir hasta su casa y pagarle. Pero supongamos que justo el día que vence el plazo, o bueno, una semana antes, ha comenzado una revuelta social, ¿no? Una revuelta social, es decir, hay una especie de rebelión, etcétera, en las calles, y yo por tal motivo no puedo llegar hasta su casa, ¿no? Hasta que termine ese acontecimiento de tal trascendencia, entonces estaremos ante una imposibilidad temporal, si se dan cuenta, porque termina ese evento y yo tendré que cumplir la obligación inmediatamente, ¿no? Entonces hay ciertas eventualidades que generan también una imposibilidad temporal. Por lo que nuestro código termina estableciendo lo siguiente en sus artículos 379 y 380. En el artículo 379 nos establece que la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor. Entonces, es una forma más para extinguir las obligaciones. Ya hemos visto una, ¿no? Hemos visto que las obligaciones se extinguen por el pago, pero las obligaciones también se extinguen cuando existe la imposibilidad de cumplir la prestación. ¿Me entienden? Y vamos a ver cuáles son los requisitos en un momento más. La imposibilidad, como habíamos manifestado, puede ser temporal. El artículo 380 nos dice lo siguiente. En caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura. Pero la obligación se extingue, esto es también importante, ¿no? La obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que el deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde el interés en el cumplimiento. Puede suceder que por estas cuestiones de la imposibilidad temporal, por estos hechos que causan imposibilidad temporal, el deudor ya no tenga interés en el cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese caso ya no se tendrá que cumplir tampoco. Y tampoco se tiene que cumplir la obligación en caso que el título de la obligación establezca ciertos aspectos determinantes para que se cumplan en determinado momento la prestación, ¿no? Les había dado el ejemplo, ¿no? Yo tengo que tocar, qué sé yo, con un grupo musical en un cierto evento y era importante que sea específicamente en ese evento, por lo cual ya no tendría que realizarse en otro. Entonces puede suceder que se pierda el interés, ¿no? Pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que el deudor, de acuerdo al título o a la naturaleza, ya no se puede considerar al obligado a cumplir. Puede suceder también que haya pasado tanto tiempo, que la misma obligación haya prescrito, ¿no? Por su naturaleza.
Bueno, las revueltas sociales o ciertas situaciones que puedan temporalmente eh, generar imposibilidad en la prestación, no son causal de interrupción de la prescripción, al menos en materia civil, ¿no? En materia civil. Continuemos entonces, ya que hemos comenzado a revisar esta temática. ¿En qué casos o de qué manera se puede presentar la imposibilidad según los tipos de prestación, ¿no? Según se trate de prestaciones de dar, hacer y no hacer, la configuración de la imposibilidad sobrevenida es diferente, ¿no? En las obligaciones de dar, la causa no imputable se da en casos que perezca la cosa, por destrucción o por pérdida de una cosa determinada, de modo que no puede ser sustituido este bien por otro, ¿no? Ejemplo, yo le tengo que entregar una determinada casa a Johnny Tarky, pero acontece un hecho de trascendencia, como un deslizamiento, y la casa sencillamente, chao, ¿no? El terreno, chao. Por lo cual, estamos ante una circunstancia que puede enmarcarse dentro del caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Caso fortuito concretamente, ya vamos a ver por qué nos referimos a aquello. También es imposible, también puede suceder que la cosa se pierda, ¿no? Que se extravíe y que no sea por culpa necesariamente del deudor. Por ejemplo, sí, porque no sea por culpa del deudor. Por ejemplo, yo le tenía que entregar un determinado libro muy valioso a Claribel, tenía que devolvérselo, pero en uno de esos momentos, qué sé yo, a ver, ¿dónde podría ser? En un evento de magnitud como un bloqueo, por ejemplo, una marcha o un suceso de violencia colectiva, mi mochila sencillamente se ha caído y yo tenía que huir escapar por mi vida, ¿no? Por lo cual desaparece el libro ahí. Puede suceder. Entonces, como no sabemos dónde está, también estaríamos ante un caso de, al menos en este caso, ante un hecho de fuerza mayor. Pero puede suceder que aparezca posteriormente el bien, ¿no? Y si aparece el bien, se tendrá que devolver, se tendrá que entregar. O en el caso del deslizamiento, ¿no? Si queda parte de la cosa entregada, se tiene que entregar esa parte restante, ¿no? Eso es algo a tomar en consideración. En obligaciones de hacer, también puede suscitarse la fuerza mayor o el caso fortuito. Y esto puede darse, por ejemplo, por la muerte del deudor, por la inhabilidad física o mental permanente en prestaciones intuito persona. Eso es importante, ¿no? Yo les he manifestado que hay ciertas prestaciones, digo, ciertas obligaciones que se generan en mérito a la persona misma del deudor, ¿no? Yo contrato a este carpintero porque es el mejor en su rubro, yo contrato a este pintor porque es el mejor en aquel trabajo, en aquel oficio. Yo contrato a ese abogado porque es muy famoso y no quiero contratar a otro. Entonces, cuando las prestaciones son intuito persona, la muerte del deudor ya no permite que sus herederos puedan cumplir la prestación, ¿no ve? Puede darse también por inhabilidad física o mental. Puede suceder que sea declarado interdicto el deudor, o puede suceder que el pintor que tenía que hacer esa obra de arte hubiese perdido un brazo, digamos, ¿no? El brazo hábil con el cual realizaba la obra de arte. Entonces, esto puede generar, esto va a generar también la imposibilidad, ¿no? La prohibición de orden legal. Puede suceder que yo le tenía que entregar un determinado bien a una persona y sale una normativa jurídica, una ley específica que determina que ya no pueden ingresar ese tipo de productos al país, ¿no? Entonces puede suceder que la fuerza mayor se ocasione por este motivo, ¿no? Por la prohibición que se dé por una disposición legal. También en obligaciones de hacer, no, eso era en obligaciones de dar, ¿no? Pero puede suceder también, a ver, prohibiciones de orden legal, ¿no?
yo tenga que cumplir una determinada obligación en determinado tiempo, pero me clausuran el lugar en el que tengo que hacerlo, ¿no? Me clausuran el negocio y me prohíben realizar mis actividades. No sé, ¿no? Podría suceder. O eh, inhabilitan mi título para ejercer esa profesión respecto a la cual tengo yo una prestación de hacer, por ejemplo. Puede acontecer, ¿no? En caso que exista imposibilidad parcial de la prestación de hacer, también tiene que cumplirse la parte que sea posible, ¿no? El texto base, al menos que seguimos, nos dice que en obligaciones de no hacer es muy difícil que se dé el caso fortuito o la fuerza mayor. Pero este es un aspecto que puede darse, ¿no? Por lo cual, si se incumple una prestación de no hacer por una causa no imputable al deudor, no debe resarcirse el daño. Ahora realicemos una distinción entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Nuestro texto no lo establece de manera muy clara, pero existen diferentes tendencias teóricas. Algunas nos dicen que el caso fortuito y la fuerza mayor son dos conceptos que se refieren a lo mismo. Y otras tendencias tienen un carácter dualista y nos dicen que el caso fortuito y la fuerza mayor son dos conceptos diferentes. Pero ambos van a obedecer a un incumplimiento no culpable e involuntario, eso es cierto. Hay tendencias teóricas que como habíamos manifestado, que los distinguen y otras que los consideran un solo concepto. Podemos definir el caso fortuito y la fuerza mayor como toda causa extraña al deudor que le impide absolutamente incumplir la obligación y que tiene como efecto común la liberación de su responsabilidad. Entonces, ante la imposibilidad generada por el caso fortuito o fuerza mayor, estamos nosotros eh, ante un, ¿cómo diríamos? Ante un presupuesto para liberar al deudor de la prestación. Se caracterizan por ser imprevisibles e irresistibles. Es decir, el deudor no ha previsto que pudieran suceder estos hechos, pese a tener la mayor de las diligencias, y son irresistibles, ¿no? Por más que él quiera cumplir la obligación, de todos modos, los eventos son tan grandes que él mismo no va a poder hacerlo, no va a poder cumplir la obligación. Algunos sostienen que estos dos conceptos, el caso fortuito y la fuerza mayor, son diferentes. La fuerza mayor sería un acto soberano de la persona, hurto, un estado de guerra, huelga, expropiación. Y el caso fortuito sería un hecho de la naturaleza, una riada, un terremoto, un incendio. Nuestro Código Civil no establece una distinción entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo sí los distingue. Entonces, no es válido decir que son lo mismo. ¿Por qué? Porque ya nuestra jurisprudencia lo ha establecido y existe normativa jurídica que distingue entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Por lo cual, seguimos una tendencia que va a realizar una diferenciación entre estos conceptos. ¿Qué nos dice entonces el Tribunal Supremo en el auto supremo 480 quebrado 2016 de 12 de mayo? Nos dice, debe también tomarse en cuenta los supuestos de inimputabilidad que pueden presentarse según las circunstancias, conocidos como fuerza mayor o caso fortuito. El primero, entendido como obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida. Ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etcétera. En tanto que el caso fortuito alude a un obstáculo externo también, imprevisto e inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre, proveniente de la naturaleza, que impide el cumplimiento de la obligación. Ejemplo, desastres naturales. Entonces, nuestro Tribunal Supremo, como podemos ver, no da un concepto único de estos dos, sino que los distingue, ¿no? Son diferentes. El caso fortuito va a referirse a eventos de la naturaleza, sucesos de la naturaleza que van a ser de tal trascendencia que impidan el cumplimiento de las obligaciones. Y la fuerza mayor se va a referir a hechos del hombre, ¿no? Hechos que el mismo hombre produce, como revoluciones, guerras, huelgas, etc.
¿cuáles son los caracteres constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor? Para que exista caso fortuito o fuerza mayor, en primer lugar tiene que haber imprevisibilidad, como habíamos manifestado, ¿no? Tienen que haber todos estos elementos, si no, sencillamente no hay fuerza mayor, ¿no? No hay caso fortuito. Tiene que ser imprevisible, es decir, que tiene que superar el deber de previsión exigible al deudor. El deudor muchas veces tiene que prever, ¿no? Es decir, uno puede prever que va a cumplir la obligación, que le van a pagar cierto salario, pero incluso puede prever que tal vez lo retiren del trabajo y aún así puede terminar de pagar la obligación, por ejemplo. Pero para que exista caso fortuito o fuerza mayor, supera el deber de previsión exigible al deudor. El deudor ha empleado las precauciones necesarias y aún así no ha podido prever el hecho. No es imprevisible, por ejemplo, la rotura de frenos o la de dirección de un automóvil o la rotura de una cañería. ¿Por qué? Porque una persona tiene el deber de generar ciertos gastos conservatorios sobre los bienes de su propiedad, y eso lo hemos visto en nuestro Código Civil cuando nosotros veíamos la materia de bienes, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber inevitabilidad, es decir, el hecho tiene que ser inevitable, como habíamos manifestado anteriormente, ¿no? Irresistible también se le denomina. Es decir, tiene que haber una impotencia del ser humano para impedir que se produzca el evento, pese a la conducta del deudor, ¿no? Ejemplo, la promulgación de una ley. Nosotros no podemos imponernos ante la promulgación de una ley que limite nuestro cumplimiento. Una rebelión, nosotros no podemos ir ante todas las personas que están en la rebelión y decir que paren para cumplir la obligación. Entonces son eventos que superan al deudor, ¿no? Que el mismo no puede evitar. En tercer lugar, tiene que ser ajeno al deudor. Si el hecho no debe emanar de una conducta reprochable al deudor, ¿no? Eso es importante, no tiene que ser reprochable al deudor. Si no, estaríamos ante una actitud culposa. Si es que es reprochable al deudor, es culposa, por tanto, sí es responsable, ¿no? Sí puede llegar a ser responsable si se cumplen los otros elementos de la responsabilidad que habíamos dicho que son 4, ¿no? El incumplimiento, la imputabilidad mediante culpa o dolo, el daño y finalmente el nexo de causalidad, ¿no? Entonces tiene que ser ajeno al deudor, un hecho que no emana de su intención, de su discernimiento o de su libertad. En cuarto lugar, tiene que ser actual, tiene que acontecer en el momento que debe cumplirse la obligación. Ya habíamos dicho que no puede ser, no tiene que tratarse de un hecho que hace imposible la obligación desde su nacimiento, porque si no estamos ante una obligación que va a ser nula por imposibilidad del objeto. Si el hecho ocurre entonces posteriormente, ahora, tiene que ser en el momento en el que tiene que realizarse la obligación, ¿no? O antes, es decir, entre el momento que se genera la obligación y el momento en que debe cumplirse la obligación. Entre estos dos momentos. Si sucede, por ejemplo, después de que el plazo ha vencido, entonces no puede ser un caso fortuito o fuerza mayor, ya que nosotros sabemos que esto no eximiría de responsabilidad, ¿no? Si yo tenía que entregarte la casa el día de ayer y se ha derrumbado el día de hoy, o sea, se ha destruido el día de hoy, sencillamente yo tengo culpa, ¿no? Es decir, no te he entregado en su momento, por lo cual tendría que ser responsable. Existiría responsabilidad. No debe tratarse tampoco de un obstáculo potencial, es decir, no tiene que ser un riesgo, tiene que ser efectivamente un hecho actual, no tiene que ser un riesgo. Por ejemplo, una amenaza de boicot de transporte, no tiene que ser una simple amenaza, ¿no? O una amenaza de sismo. No va a haber sismo, entonces no te voy a entregar. No, ¿no ve? En quinto lugar, tiene que ser sobreviniente, es decir, posterior a la constitución de la obligación. No tiene que darse en el mismo momento que la obligación nace, porque ya estaríamos ante un objeto, como habíamos dicho, imposible, ¿no? Tiene que ser sobreviniente, entonces, después de que la obligación ha nacido. ¿No ve? Si fuera contemporánea, entonces estaríamos ante un objeto imposible, lo que habíamos dicho. Y eso conlleva a la
nulidad. Espero que se comprenda esto. Imposibilidad absoluta es el último elemento. Es decir, que cualquier persona tendría que verse imposibilitada de cumplir en esa situación la obligación, ¿no? Tendría que verse imposibilitada de cumplir la obligación. Cualquier persona en esas circunstancias tendría que verse imposibilitada, por tanto, de aquello. No tiene que tratarse de una situación propia del deudor, ¿no? Una situación atribuible a él, sino casos de trascendencia, como les había dicho, ¿no? Un incendio en el que cualquier persona que hubiese estado ahí también se hubiese visto perjudicada por el incendio para no cumplir la obligación. No simplemente una situación de cualquiera, es decir, no porque no tengo plata voy a incumplir la obligación, ¿no ve? No, tiene que tratarse de sucesos en los cuales cualquier persona se hubiese visto imposibilitada de cumplir la obligación. Eso es lo que nos dice la teoría. Obviamente, Llambias, cuando nosotros leemos su manual, podemos ver que tiene una perspectiva diferente y él nos dice, sí debería realizarse un análisis concreto porque también estamos tratando de eximir de la culpa. Pero la teoría, y al menos la teoría predominante, establece que tiene que tratarse de eventos de magnitud, ¿no? Un evento que sea trascendente para todas las personas, un evento que puede imposibilitar a cualquier persona, ¿me entienden? No un evento propio del deudor, no una causa propia que lo haya imposibilitado, ¿me entienden? Eso es sumamente importante. Para ir terminando con nuestra clase del día de hoy, veamos los casos de responsabilidad en los cuales uno puede seguir siendo responsable pese a que exista caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, hay ciertos casos que establece nuestra ley en los cuales, pese a que exista caso fortuito o fuerza mayor, se debe cumplir aún así la prestación. Y esto va a darse en el caso de la mora. Si uno ya se ha constituido en mora y posteriormente viene el suceso de fuerza mayor o caso fortuito, aún así es responsable del cumplimiento de la obligación. Y aún así es responsable, ¿no? Aún así tendrá que reparar los daños también. ¿Me entienden? Y en segundo lugar, pese a que exista caso fortuito y fuerza mayor, uno debe cumplir si así se ha comprometido, ¿no? Mediante los contratos se puede establecer que uno termina cumpliendo la obligación aunque exista caso fortuito o fuerza mayor. ¿Me entienden? Entonces espero que eso que me haya podido hacer entender al respecto. Las personas, como habíamos manifestado, tienen la libertad contractual, que es uno de los principios que rige nuestro Código Civil, esto de la autonomía de la voluntad. Y mediante la autonomía de la voluntad yo puedo decirle, Claribel, yo te voy a entregar qué sé yo, soy carpintero, te voy a entregar este juego de living, sí o sí. Y si es que no puedo hacerlo, porque esta madera es única, etcétera, de todos modos yo voy a responder por los daños y perjuicios. Podemos hacer un acuerdo así, puede establecerse en un contrato y cuando eso sucede, por más que exista caso fortuito o fuerza mayor, se tiene que reparar el daño. ¿No ven? Entonces, en esos dos casos, cuando existe mora y cuando lo han acordado así las partes. Para finalizar, veamos la sustitución de los derechos del deudor. El traspaso de los derechos del deudor al acreedor que pudieran corresponderle, nos dice, derivados de la imposibilidad sobrevenida, supone un principio general que proviene de los desperfectos parciales en la imposibilidad definitiva como en la temporal. ¿A qué nos referimos con esto? El artículo 383 de nuestro Código Civil establece que si bien el deudor ya no tiene que cumplir, que si bien el deudor ya no tiene la responsabilidad a su cargo, se han generado ciertos daños, ¿no? Para el deudor. Y el acreedor puede subrogarse en los derechos de ese deudor. ¿Me entienden? Eso vamos a hablar en un momento. A ver, aclaremos. Por efecto de esta regla, el acreedor, aquí está más claro, el acreedor puede demandar la reparación a los autores del daño, reclamándola para sí la que hubiera correspondido al deudor, ¿no? Esta que nos dice commodum subrogationis, al menos eso es lo que nos dice Francesco Messina. Entonces,
ustedes, como habíamos manifestado, ¿no? Pueden darse casos fortuitos, pueden darse situaciones de fuerza mayor, y entre las situaciones de fuerza mayor hay personas que generan el daño directamente, ¿no? En una rebelión, por ejemplo, alguien te quita la mochila en la que estaba el libro y genera obviamente el daño, ¿no? Genera el daño al deudor. Entonces, lo que va a suceder es que el acreedor va a poder exigir a esa persona que ha generado esta situación la reparación del daño, para buscar también el restablecimiento patrimonial. ¿Me entienden? Ya no le puedes exigir al deudor, ¿verdad? Mediante el caso fortuito o la fuerza mayor, ya no se puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, ya no se puede exigir la responsabilidad, es decir, la reparación de los daños, pero sí se puede exigir la reparación de los daños a los autores del daño, ¿me entienden? A los que hubiesen generado este caso fortuito o esa fuerza mayor. De esta manera, entonces, hemos visto cómo la responsabilidad civil, como también, sí, cómo la responsabilidad civil por incumplimiento de la obligación y cómo la obligación puede tener ciertos efectos extintivos ante el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Entonces, no solo se van a extinguir las obligaciones por el pago, sino también bajo estas circunstancias que se pueden dar por la naturaleza o por el hombre mismo. De esta manera, hemos concluido la grabación del día de hoy.